Muy buenos días, estamos aquí en una clase más para el grado de primero de secundaria. El día de hoy vamos a tratar una clase de razonamiento verbal y primero vamos a dar los alcances y estos alcances nos van a ayudar a comprender una serie de cosas que vamos a desarrollar en nuestra clase. Primero, darles la bienvenida y decirles de que estamos continuando un día más en nuestra plataforma virtual con el grado de ustedes. Ha habido algunas variaciones en cuanto al horario, pero poco a poco se van a ir adaptando a los nuevos talleres y cursos que se están implementando para que ustedes también puedan tener todo a disposición de ustedes, tanto las clases que se están dando a partir del día lunes, que se ha empezado ya todas las clases a nivel virtual nacional, ¿no? Muy bien, entonces todas las páginas del libro que trabajo también están en la plataforma Cubicol. Ustedes la pueden descargar de ahí si es que pueden, y si no, la copian en su cuadernito, las respuestas, y si no, trabajas en tu libro de actividades. Bien, el día de hoy tenemos una clase, como les dije hace un momento, de razonamiento verbal, llamada la cohesión, es decir, la referencia. Lo que nos va a permitir la cohesión son unos mecanismos o unos recursos llamados referenciales. Para el día de hoy, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan aprender lo siguiente. Dentro del aprendizaje esperado, que el alumno jerarquice y organice las ideas, estableciendo relaciones lógicas a través de los referentes como la anáfora y la catáfora. ¿Qué es lo que como docente espero que el día de hoy aprendas? A partir de ahora se les va a poner el aprendizaje esperado porque eso es lo que es nuestra meta para que ustedes puedan desarrollar el día de hoy, que ustedes puedan jerarquizar, organizar las ideas que se les va a presentar, estableciendo las relaciones lógicas a través de estos referentes que vamos a tratar el día de hoy, llamados catáfora y anáfora. Muy bien, entonces tú has escuchado estas dos palabritas, estos dos términos llamados catáfora y anáfora, pero de repente no sabes a qué nos estamos refiriendo con anáfora y catáfora. Y eso es necesario que tú lo comprendas porque pueden ser términos de repente nuevos y ahora hoy día lo vamos a desarrollar. Muy bien, atentos por favor a este pequeño video en el que vamos a hablar de estos dos términos referentes textuales llamados anáfora y catáfora. La anáfora y la catáfora son dos conceptos lingüísticos tan sencillos que los usamos prácticamente en casi todas nuestras conversaciones. Vamos pues a explicar en qué consisten. Cuando estudiamos los textos en lengua, hablamos de procedimientos de cohesión que se usan para unir las oraciones de un texto y que son los que nos ayudan a darle orden y coherencia. Pues bien, la anáfora y la catáfora no son más que mecanismos de cohesión que usamos para evitar repetir una palabra varias veces y también en algunos casos por el principio de economía lingüística, es decir, para decir con menos palabras la máxima información. Así, la anáfora se define como un término que hace referencia a una parte anterior del discurso. Y la catáfora es al contrario, la anticipación de lo que va a venir en el discurso. Pero la mejor forma de entender esto es con ejemplos. En la oración, Juan es puntual, pero él llegará hoy tarde, vemos que él, en la segunda proposición, se está refiriendo a Juan, pero en vez de decir Juan,
usamos el pronombre él. Pues esto tan simple es una anáfora, la sustitución de este nombre por un pronombre, de un nombre que ha aparecido anteriormente. Otro ejemplo, Luisa y Carlos fueron a la fiesta y allí los detuvieron. Aquí observamos que los actúa como una anáfora, pues sustituye a Luisa y Carlos. A la par, también encontramos el adverbio allí, que también es una anáfora, porque está sustituyendo a fiesta y está después de haberlos nombrado. La anáfora se forma porque sustituimos con diferentes palabras, generalmente nombres y adverbios, lo que ya hemos dicho, para evitar la repetición y hacer el lenguaje más rico. Veamos ahora ejemplos de catáfora. Le dije a María que iríamos a la playa. Aquí observamos que el le está sustituyendo a María. Ese le se refiere a ella, la está anticipando. Eso tan simple es una catáfora. Veamos otra. Confesó todo, el hurto, el rapto y el crimen. Aquí podemos observar que todo está anticipando y se refiere a el hurto, el rapto y el crimen. Por último, hay que decir que existe una figura literaria. Está ahí. De manera simple, tú has podido escuchar acerca de estos dos recursos que nos van a permitir la cohesión. Para que nuestro texto no tenga tantas repeticiones, ni tampoco sea demasiado extenso, más bien sea un texto claro, utilizamos dos términos de referencia o recursos referenciales que nos van a permitir que nuestro texto sea más claro, más conciso y también sin tanta repetición. Un texto es como un tejido en el que todos sus elementos se vinculan entre sí. Anteriormente dijimos que el texto viene de la palabra textum, que significaba tejido. Es como que se entretejen ideas y forman un texto. Entonces, la referencia vendría a ser una forma de relacionar esas ideas de un texto. Unas palabras que aluden o se refieren a otras para mantener este hilo, el hilo de la información. Y me van a ayudar a evitar repeticiones de términos que hacen que un texto sea redundante y poco interesante. No sé si ustedes han escuchado de la redundancia. ¿Qué es la redundancia? Cuando nosotros trabajamos lo que es las descripciones, describimos un lugar y muchos de ustedes al poder realizar su texto utilizaron palabras muy redundantes, es decir, que yo les dije que me describieran un lugar y me pusieron. La ciudad de Lima es un ejemplo, ¿no? La ciudad de Lima tiene una plaza, tiene calles y centros comerciales, tiene monumentos arquitectónicos, tiene, entonces ahí estás haciendo uso de una palabra repetitivamente, en este caso el verbo tiene. El hecho de que tú utilices la misma palabra una y otra vez crea la redundancia y lo que nos ayuda a que no haya esas repeticiones son estos dos términos llamados mecanismos de referencia como la anáfora y la catáfora. Estos dos términos te van a ayudar a la cohesión de tu texto. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con estos dos términos llamados anáfora y catáfora. En el primer término, en el video, viste que la anáfora es simplemente una manera, un mecanismo de hacer, utilizando pronombres, utilizando adverbios, sustituyendo palabras que ya han sido nombradas anteriormente. ¿Sí? Entonces,
Cuando ya se refiere a algo que se ha dicho, es la anáfora. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto en un ejemplo? Dice aquí, los hititas fueron los primeros artífices del hierro. Ellos perfeccionaron la técnica de derretir este metal. Tú ves acá resaltado el pronombre ellos. ¿A quién está haciendo referencia ellos? A los hititas. Muy bien. Cuando tú ves una sustitución utilizando un pronombre o un adverbio que vamos a ver más abajo, te das cuenta que estamos haciendo uso de la anáfora. No estamos repitiendo lo mismo, no estamos haciendo uso de la redundancia, sino estamos utilizando un pronombre personal que nos va a ayudar a que nuestro texto suene mejor y esté más cohesionado. Entonces, los hititas fueron los primeros artífices del hierro. Ellos, o sea, los hititas, perfeccionaron la técnica. ¿Cuándo se llama anáfora? Cuando la palabra sustituida viene después. Lo contrario es la catáfora. La catáfora viene antes, acá está la sustitución, y después viene a lo que hace la referencia. Esa es la diferencia entre los dos. Uno viene después y la catáfora viene antes. Por ejemplo, con él, el hombre ha podido protegerse del ataque de animales feroces y cocinar sus alimentos. Con ustedes, el fuego. ¿A quién está haciendo referencia él? Está hablando del fuego. Entonces, cuando la palabra está ya sustituida antes, se le llama catáfora. Y cuando está sustituida después de nombrarlo, se le llama anáfora. Así de simple es la anáfora y la catáfora. Además de los adverbios personales, o mejor dicho, de los pronombres personales, también tenemos palabritas como adverbios. Los adverbios también sustituyen a la palabra que estamos nombrando. Por ejemplo, visitamos el Museo del Louvre. Allí se encuentra la famosa Gioconda. ¿A qué está refiriéndose allí? Está refiriéndose al Museo del Louvre. También podemos hacer uso de pronombres posesivos. Los peces son vertebrados acuáticos. Sus extremidades están formadas por aletas. ¿A qué está haciendo referencia? A peces. Pronombres relativos. Es la razón por la cual me cambio de colegio. Entonces, por la cual está haciendo referencia a la razón. Demostrativos. Las niñas y los niños se ubicaron en lugares distintos. Estos, ¿quiénes son estos? Los niños y las niñas se sentaron al fondo. Y aquellas, estos a los niños y aquellas a las niñas. ¿Te das cuenta? Entonces, la anáfora sustituye después y la catáfora sustituye antes. Con adverbios también. Romina, aquí tengo todos tus recuerdos en este espacio llamado corazón. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Al corazón. ¿Ok? Entonces, la catáfora viene antes, la anáfora viene después. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos hablado con una especie de concepto más ligero y un ejemplo. La anáfora sustituye una palabra que ya ha aparecido en el texto. ¿Y dónde viene la anáfora? Viene después. Juan cogió un libro y se lo llevó. ¿A qué hace referencia lo? A libro. ¿Y la catáfora? La palabra que se sustituye aún, pero que aún no ha aparecido en el texto. Él era el mejor de los tres. Mi hermano siempre nos hacía reír. ¿A quién está haciendo referencia él? A mi hermano. ¿Cuál es la diferencia entre anáfora y catáfora?
es que en la anáfora va después la sustitución y en la catáfora va antes. Por si de repente no ha quedado claro o alguno no ha entendido, vamos a ver otro video hablando del mismo tema para que tú también puedas comprender mucho mejor la idea. ¿Ok? Vamos a adelantarlo un poquito para hablar de la anáfora y la catáfora. Aquí está. La sustitución léxica, y esta a la vez puede ser por sinonimia, hiponimia e hiperonimia, correferencialidad y paráfrasis. Analicemos las anáforas. ¿Qué cosas son las anáforas? Son aquellos términos que aparecen después del término en cuestión. En el ejemplo, Vallejo viajó a París a probar fortuna. Él no sospechó lo que podría ocurrir. Allí encontraría la muerte. Ponle pausa, analízalo y luego vemos la respuesta. Ok, entonces, Vallejo viajó a París. Vallejo viajó a París resuelto a probar fortuna. Él no sospechó lo que podría ocurrir. Allí encontraría la muerte. Entonces aquí tenemos que resolver dónde está la anáfora. La anáfora se encuentra aquí. Vallejo viajó a París resuelto a probar fortuna. Él, ¿quién él? Vallejo. Entonces aquí está la anáfora. No sospechó lo que podría ocurrir. Allí encontraría la muerte. ¿En dónde? Allí. Entonces aquí está haciendo referencia al lugar, París. Son dos anáforas que tenemos en este texto. Ahora vamos a ver si estábamos en lo cierto. ¿Y cuáles son los términos anafóricos que te aparecieron? Muy bien. Él, que reemplaza a quién? A Vallejo. Allí, que reemplaza a quién? A París. Muy bien. A eso nos referimos con anáfora. Si las anáforas aparecen después, las catáforas aparecen antes. Veamos el ejemplo. Carmen me dijo esto. Milagros no vendrá. Ponle pausa y analízalo. Entonces, le ponemos pausa. Carmen me dijo esto, Milagros no vendrá. Vamos a analizar dónde está la catáfora. La catáfora va antes y después viene el enunciado. Carmen me dijo esto. Aquí está la catáfora, va antes. ¿Qué es lo que me dijo? Milagros no vendrá. Entonces aquí tenemos una catáfora. A ver, vamos a ver. ¿Encontraste la catáfora? Claro que sí. ¿Y cuál es? Muy bien, esto. ¿Y a quién hace referencia esto? Pues a Milagros no vendrá. Muy bien, sigamos. Elipsis. Hasta ahí nos vamos a quedar. Creo que ha quedado claro con referencia a lo que es la anáfora y la catáfora. Ahora vamos a pasar a nuestra página de trabajo, la página 47. Vas a ir a traer tu libro, si ya lo tienes, perfecto. Y si no, también puedes bajarlo por Cubicol y vas abriendo en la página 47. Ok, nos acomodamos y vamos a empezar a hablar de lo que hemos explicado. Vamos a practicar. ¿Ok? Dentro del nivel básico, tenemos aquí el nivel básico. Dice, complete el siguiente esquema. ¿Ok? Complete el siguiente esquema. Tenemos aquí un mapa conceptual y vamos a ver qué dice. Mecanismos de referencia. Permiten la fluidez de las ideas y logran la, aquí vas a poner cohesión. Cohesión con H intermedia. De un texto. Pones aquí texto. ¿Qué diría todo? Permiten la fluidez
de las ideas y permiten la fluidez de las ideas y lograr la cohesión de un texto. Eso es lo que... Ok, ya, retomando. Entonces, permiten la fluidez de las ideas y lograr la cohesión de un texto. Correcto. Estos pueden ser anáforas o catáforas. Las anáforas se refieren a algo que ya se ha dicho. Copia ahí. Se refieren a algo que ya se ha dicho. En el ejemplo, te digo, Brenda, te voy a presentar a un amigo francés. Te voy a presentar a un amigo francés. Coma, ¿quién llegó ayer? ¿Quién llegó ayer? ¿Dónde está la catáfora en este ejemplo? Como la anáfora se refiere a algo que ya se ha dicho, entonces sería ¿quién? ¿A quién se refiere quién? Al amigo francés. Bien, vamos a la catáfora. Se refiere a algo que recién se va a decir. Se refiere a algo que recién se va a decir. Por ejemplo, para tu cumpleaños, copia, pienso hacerte 3 regalos. Para tu cumpleaños, coma, pienso hacerte 3 regalos, 2 puntos seguidos. Un pastel, un libro y un polo. Un pastel, un libro y un polo. Correcto. Entonces aquí, ¿dónde tenemos la catáfora? Si la catáfora es algo que recién se va a decir, tenemos la palabra 3 regalos. ¿Sí? 3 regalos. Ahí está la catáfora. Ejercicio número 2. Leemos el siguiente texto. El plano es un dibujo en el que se representan mediante líneas y figuras geométricas cuadrados, círculos, rectángulos. Eso está entre paréntesis. Los elementos que se encuentran en un determinado espacio visto desde arriba, el tamaño del plano depende de lo que sea necesario ver. Si representa un espacio muy grande, en él se podría incluir una gran cantidad de elementos, pero cada uno de estos será muy pequeño. Entonces, vamos a ver cuántas catáforas tenemos aquí. Dice, el plano es un dibujo en el que se representan mediante líneas y figuras geométricas. Acá está. ¿Cuáles figuras geométricas? Cuadrados, círculos y rectángulos. Acá hay una catáfora. Vamos a buscar otra catáfora. Los elementos que se encuentran en un determinado espacio visto desde arriba. El tamaño del plano depende de lo que sea necesario ver. Si representa un espacio muy grande, en él se podrá incluir una cantidad de elementos, pero cada uno de estos será muy pequeño. No encontramos otra catáfora, solamente hay una. Figuras geométricas como cuadrados, círculos y rectángulos. Entonces, vamos al verdadero o falso. En el texto hay 2 catáforas. ¿Cuántas catáforas encontramos? Una, esta, la de figuras geométricas. Entonces, esto es falso. Aquí le pones F. En el texto en el que se representa, el que se refiere a dibujo, vamos a leer de nuevo. En el que se representa, vamos a ver dónde está el que se representa. El plano es un dibujo en el que se representa. Ya. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a dibujo o a plano? Vamos a ver, en el que se representan mediante líneas y figuras geométricas, dice, ¿no? En el que se representa. El que, ¿a qué se refiere? Al plano, ¿no es cierto? Entonces, esa es falsa o verdadera. A ver, vamos a ver. El que,
Está un poco confusa, ¿no? Esta parte, pero vamos a leerlo bien. En el que se representa, que está acá, el que, ¿a qué se está refiriendo? ¿A dibujo? Sí, ¿no? El plano es un dibujo en el que se representan mediante líneas y figuras. Sí, está haciendo referencia a dibujo. Aquí hay anáfora, ¿ya? Entonces aquí le pones verdadero, verdadero. El, vamos a buscar. Los elementos que se encuentran en un determinado espacio visto desde arriba, el tamaño del plano depende de lo que sea necesario ver. Si representa un espacio muy grande, en él se podrá incluir, ya está, ¿no? Ya lo ubicamos. Ese el con tilde, aquí está. Él se refiere a plano, no, se refiere a espacio. Entonces, falso. En el texto hay 3 anáforas. A ver, por lo pronto yo vi una. A ver, en el plano es un dibujo en el que se representa, acá hay una anáfora. Y acá abajito, en el texto del plano depende de lo que sea. Si representa un espacio muy grande, en él hay 2 anáforas. Entonces esto es falso. Vuelvo a repetir, este es falso, este es verdadero, este falso, este falso. Y este, vamos a ver, esto se refiere a los elementos, vamos a ver, estos, buscamos estos. El tamaño del plano depende de lo que si presenta muy bien y se podrá una gran cantidad de elementos, pero cada uno de estos será muy pequeño. Se está haciendo referencia a elementos. Muy bien, sí, verdad de estos, ¿sí? Una gran cantidad de elementos, pero cada uno de estos, o sea, de los elementos, será muy pequeño. Entonces, verdadero. Vamos al siguiente texto, el texto o el ejercicio número 3. Marca la opción a la que se refiere mediante la palabra destacada. Marca la opción a la que se refiere la palabra destacada. Leemos. Lunahuaná está ubicado a 38 kilómetros al este de San Vicente de Cañete, capital de la provincia de Cañete, y a 182 kilómetros al sureste de Lima. Para llegar a Lunahuaná desde Lima, debemos partir de la carretera Panamericana Sur, y a casi 1 hora y media se llega hasta aquí desde Cañete, se llega hasta Cañete. De aquí se toma el desvío a la izquierda en el kilómetro 144 de la Panamericana Sur, que conduce al Imperial Lunahuaná Yauyos. Ahora vas a trabajar tú. En el chat me vas a poner a qué está haciendo referencia aquí. A Lunahuaná, a San Vicente, a Cañete, a la Panamericana Sur. ¿Listo? Respondes, voy a estar viendo el chat. El primero que responda, entonces, tiene puntos. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es? ¿A qué está haciendo referencia aquí? Muy bien, Cañete. Cañete. Marcas Cañete. A diferencia del calendario gregoriano, el musulmán es un calendario lunar, es decir, este
se basa en la observación de las fases lunares como referencia del paso del tiempo. Aquí está haciendo referencia a este. Aquí tenemos, ojo, aquí tenemos dos anáforas, ojo. ¿A qué está haciendo referencia? A calendario gregoriano, a musulmán, el musulmán, a las fases lunares o a un calendario. A ver, respondan. Ya saben, el primero que responda tiene sus puntos. ¿A qué está haciendo referencia este? Muy bien, musulmán. Ok. Ya saben que la primera parte, que es la parte básica, la hacemos juntos. Después las otras ya lo van haciendo ustedes solos. Ejercicio número 4. Completa cada oración con palabras anunciadas por los términos destacados. Vamos a completar. La sangre está formada por células que flotan en el plasma. A través del microscopio se observan 3 clases de células, de acuerdo con su forma. Ok, vamos a completar. 3 clases de células. De repente no sabes las clases de células. Entonces, ¿qué voy a hacer? De repente voy a googlear, ¿no es cierto? Voy a poner clases de células y ahí busco. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte, te digo. 3 clases de células. Estas son catáforas, ¿ok? 3 clases de células. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Vuelvo a repetir. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Muy bien. Hace más de 5.000 años surgió a orillas del río Nilo una de las civilizaciones más asombrosas de la antigüedad. ¿Cuál será esa civilización recontra asombrosa a orillas del río Nilo? Y eso está más fácil, ¿no? Este ya es cultura general. ¿Cuál creen que es esa civilización recontra antigua que surgió en las orillas del río Nilo? Puede ser que la sepan, nadie sabe, de repente ustedes son chicos que realmente saben cultura general. A ver, ¿cuál es? La egipcia, ¿ya? La egipcia. Bien, una vida apegada a las costumbres no impidió que una civilización china realizara una gran cantidad de descubrimientos, entre ellos, a ver, algunos descubrimientos de la China. Civilización china, empezamos, les dicto, la brújula, el papel, la pólvora, la tinta, entre otros. ¿Okay? Vuelvo a repetir, la brújula, el papel, la pólvora, la tinta, entre otros. El grupo de invertebrados se divide en varios subgrupos. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver otra catáfora más. Les dicto, los gusanos, los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. Vuelvo a repetir, los gusanos, los artrópodos,
coma, los moluscos y los equinodermos. Bien, pasamos al nivel intermedio. Transcribe las siguientes oraciones evitando repeticiones innecesarias. Ya, acá tú vas a trabajar, ¿ok? Dice, las criptas de San Francisco que han cobrado fama con el nombre de catacumbas, por similitud con las romanas, son una serie de bóvedas subterráneas debajo de las capillas de la iglesia. Las criptas de San Francisco se emplearon hasta principios del siglo XIX y sirvieron de sepultura a miembros de cofradías y hermandades. ¿Qué vas a hacer? Vas a transcribir este texto evitando las repeticiones innecesarias. ¿Dónde está la repetición innecesaria? Por ejemplo, aquí. Criptas de San Francisco. Ya no tiene por qué repetir lo mismo. Las criptas de San Francisco, que han cobrado fama con el nombre de catacumbas por similitud con las romanas, son una serie de bóvedas subterráneas debajo de las capillas de la iglesia. En vez de esta palabra, las criptas de San Francisco, utilicemos una anáfora. Estas, ¿ya?, se emplearon hasta principios del siglo XIX y sirvieron de sepultura a miembros de cofradías y hermandades. Eso lo copias aquí. En vez de las criptas de San Francisco, tacha eso, pones estas. Y acá la transcribes nuevamente. Ya eso lo haces con más calma, porque vas a tener unos minutos también para poder realizarlo. Ok. Para conocer las características de determinados lugares de nuestro planeta, no es necesario viajar a cada uno de estos determinados lugares. Gracias a las diversas formas que existen de representar gráficamente los espacios reales, podemos enterarnos de cómo son, desde los más cercanos hasta los más lejanos. Igualmente, aquí vas a volver a copiar el texto, pero también así ordenadamente, sin repeticiones. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, no es necesario viajar a cada uno de determinados lugares. Gracias a las diversas formas que existen de representar gráficamente los espacios reales, podemos enterarnos de cómo son, desde los más cercanos hasta los más lejanos. Podemos enterarnos de cómo son desde los más cercanos hasta los más lejanos. ¿Ya? Entonces aquí acá no le veo la repetición. A ver, para conocer las características de determinados lugares de nuestro planeta, no es necesario viajar a cada uno de estos allá. En vez de poner a cada uno de estos determinados lugares, vas a poner a cada uno de ellos, haciendo referencia a lugares. En vez de estos determinados lugares, le tachas y le pones ellos. Y lo vuelves a copiar. Muy bien. Completa las oraciones con los términos anafóricos respectivos. Una característica de los seres vivos es que todos están formados, por células. Son capaces de alimentarse y producirse por sí mismos. Vamos a poner un término anafórico, un pronombre. Puede ser: estas son capaces de alimentarse y producirse por sí mismas. Entonces acá vas a completar con dos más. A ver, vas a poner en el chat con qué palabra podrías completar, con qué pronombre. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm son dos famosos escritores alemanes. Recolectaron relatos orales de su país para escribir cuentos infantiles que hoy son conocidos, ¿no es cierto? Entonces aquí,
¿Con qué palabra la reemplazarías? No es cualquier palabra, es un pronombre. Acá dijimos estos, ¿no? Una característica de los seres vivos es que todos están formados por células. Estos son capaces de alimentarse. Ahora acá no le vas a poner pues estos, ¿no? No es lo mismo. Pon eso. A ver qué pondrían. ¿Ok? Luego vamos aquí. Grecia fue una sociedad muy interesada en la música. Además, fue el primer pueblo que dejó por escrito observaciones teóricas, prácticas científicas y filosóficas sobre, igual, un pronombre que haga referencia a lo que estamos hablando. Okay, ejercicio número 7. Lee el siguiente texto y escribe a qué palabras se refieren los términos subrayados. Se cree que el descubrimiento del fuego se habría producido por casualidad, tal vez al observar el inicio de un incendio forestal causado por un rayo. El hombre primitivo haya advertido las características del fuego, por ejemplo, si acercaba una rama encendida a un animal, este huía. En Sudáfrica, en una caverna, un investigador llamado Bob Bryan realizó excavaciones y encontró huesos de animales que habían sido quemados deliberadamente. Este descubrimiento hace presumir que el hombre utilizaba el fuego para cocinar los alimentos y que los conservaba dentro de las cavernas en las que se refugiaba. Lo que no se pudo determinar es si además sabía cómo hacerlo. Vamos a completar a qué se refiere con cada término. ¿Ok? Dice, si acercaba una rama encendida a un animal, este huía. Aquí está haciendo referencia a animal. Ok, acá pones animal, un animal. Luego dice, en Sudáfrica, en una caverna, un investigador llamado Bob Bryan realizó excavaciones y encontró huesos de animales que habían sido quemados. ¿A qué hace referencia a qué? A animales. Acá pones animales. Estos dos tú los vas a hacer. A ver, vamos aquí. El fuego, el hombre utilizaba el fuego para cocinar los alimentos y que los... ¿A qué está haciendo referencia a los? Ya puedes contestar en el chat. Ya sabes, son puntos, chicos. Tienen que estar hablando del tema. Muy bien. Eso vas completando. Las que, dice, ¿no? Conservaba dentro de las cavernas en las que se refugiaba. ¿A qué está haciendo referencia? Las que completas. Seguimos. Lo que no se pudo determinar es si además sabía cómo hacerlo. ¿A qué hace referencia hacerlo? ¿Ya? Igual aquí pones a qué hacía referencia. Son 3 puntitos que tienes que realizar. Ejercicio número 8. Subraya las referencias empleadas y luego indica el tipo. El microscopio permite obtener una imagen agrandada de un objeto muy pequeño. Los hay de muchos tipos: microscopios compuestos, microscopios objetivos, microscopios oculares. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Primero subrayas la referencia, la catáfora o la anáfora. Entonces acá tenemos, hay muchos tipos. Subrayas eso, hay muchos tipos. Acá es, cuando va antes se le llama
catáfora. Entonces acá pones catáfora. Vamos a este. El continente asiático es el más grande y poblado del planeta. Su rasgo característico es la diversidad, tanto de paisajes como de pueblos, razas, religiones y culturas. El grado de desarrollo de los países que lo componen también es muy desigual. Vamos a ver, acá tienes dos anáforas, ubícalas. Vas a subrayar las dos anáforas. Ya por lo pronto acá puedes poner que hay dos anáforas y las vas a subrayar aquí. ¿Dónde están? Te voy a ayudar con una. El continente asiático es el más grande y poblado del planeta. Su rasgo característico es la diversidad, tanto de paisajes como de pueblos, razas, religiones y culturas. Ya acá, el continente asiático es el más grande. Acá, el grado de desarrollo de los países que lo componen, acá aquí está haciendo referencia. ¿Quiénes lo componen? A países, ¿ok? Entonces acá subrayas buscas la otra anáfora, es otra palabrita corta. Es suya, su rasgo, su y lo, son las dos anáforas. Ya, ahora sí, esto sí lo vas a hacer tú solito. Los estudios sobre astronomía les permitieron a los sumerios conocer dos tipos de calendarios, el solar y el lunar. Ya, ahí está bien claro, ¿ah? ¿Qué encuentras si lo subrayas? Acabo de leerlo. ¿Qué hay? ¿Anáfora o catáfora? Hay catáfora. Busca dónde está la catáfora. Terminamos con el nivel avanzado. Lee los siguientes textos y luego subraya las referencias y clasifica. Bien, leemos. Los incas tuvieron el mayor imperio de América precolombina en el siglo XV. Cuando los europeos llegaron allí, aquellos y su imperio estaban en la plenitud. El imperio inca abarcaba parte o la totalidad del Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. Este estaba comunicado por medio de una fantástica red de caminos. La sociedad inca estaba formada por varios grupos sociales, los nobles, el pueblo, los siervos y los esclavos. Vas a subrayar las siguientes palabras y vas a poner cuántos términos anafóricos has encontrado y cuántas catáforas vas a encontrar. En realidad hay una sola catáfora, ¿ya? Y tú la vas a encontrar en la parte de abajo. Te voy a ayudar con las anáforas. A ver, subrayas cuando, las que están subrayadas ya, allí, aquellos y su también son términos anafóricos. Y vas a subrayar 3 más que vas a encontrar después. ¿Ya? Por lo pronto acá tienes que poner cuando, allí, aquellos, su, y vas a encontrar 3 más en lo que resta de este texto. ¿Cuántas catáforas vas a encontrar? Vas a encontrar una catáfora y está en la parte de abajo. Ok. Seguimos con este texto. El jazz es el producto de la mezcla de dos culturas musicales diferentes, la europea y la africana. La música europea llegó con los colonos blancos de Europa. La música africana entró en América con los esclavos de África, quienes se asentaron en las Antillas y el sur de los Estados Unidos desde el siglo XVI. Algo que lo caracteriza es la ruptura con la tradición clásica europea, ya que se basa en la improvisación y no en la interpretación fiel de la obra escrita. El músico de jazz crea en el momento en que actúa, la improvisación es la base de su arte,
de tal manera que dos versiones del mismo tema son dos obras distintas. El jazz admite e incluso necesita la participación activa del público y no solo su atención pasiva. En la esencia del jazz existe una sensación rítmica peculiar indefinible que los aficionados llaman swing. Muy bien, voy a ver aquí que también hay anáforas y hay catáforas. Por ejemplo aquí, ¿no? En esta primera parte. El jazz es el producto de la mezcla de dos culturas. Subrayamos dos culturas. ¿Cuáles son? La europea y la africana. Ahí está la catáfora. Ahora tú vas a buscar algunos términos anafóricos que encuentres en este texto. Muy bien. Dice, lee los siguientes esquemas y a continuación escribe un breve texto utilizando anáforas y catáforas. Ok. Dice, grandes cánidos, de hocico largo y cuerpo comprimido. Vamos a ver. Mamíferos carnívoros tenemos los perros, los lobos, los zorros, los chacales y los coyotes. Vas a hacer un texto con esta información utilizando anáforas y catáforas. Por ejemplo, te voy a ayudar en esta primera parte. La familia de los cánidos son mamíferos carnívoros. Empezando ahí. Punto seguido, estos se caracterizan por tener hocico largo y cuerpo comprimido. Bien, ahora para aquella catáfora. Punto seguido. Pertenecen a esta especie los mamíferos, dos puntos seguidos, perros, lobos, zorros, chacales y coyotes. Ya está tu texto. Ahí hay una anáfora y hay una catáfora. Vuelvo a repetir. La familia de los cánidos son mamíferos carnívoros. Punto seguido. Estos se caracterizan por tener hocico largo y cuerpo comprimido. Estos es anáfora, ¿ya? Punto seguido. Pertenecen a esta especie, dos puntos seguidos, los perros, lobos, zorros, chacales y coyotes. Eso escribes ahí. Ahora tú vas a realizar lo mismo, pero con este, del calor. Igualmente, vas a hacer el texto, nombras el calor y utilizas esta información utilizando anáforas y catáforas. Correcto. Terminas esta práctica en los minutos que te quedan o si no, después, como tú lo desees, y el día de mañana voy a revisar esta práctica. ¿Okay? Me lo mandas por mi correo de Ubicol o si no, por mi correo institucional que también estoy recibiendo. Muy bien, chicos. Espero que esta práctica les haya servido para que puedan aprender algo nuevo y no se queden con solamente un tipo de narración de un texto. Que ustedes puedan hacer uso de estos dos mecanismos que les van a ayudar a hacer todo más resumido y más claro. Ok, muy bien, eso sería todo. Ya saben, me lo pueden mandar a mi correo o también a Cubicol. Voy a estar esperando hasta el día de mañana estas 3 caras de trabajo y esto sería todo hasta el día de hoy. Nos vemos aún en una próxima clase. Que Dios les bendiga.